muchas gracias a los organizadores, al doctor Ignacio Brusco, a Natividad Olivar por la invitación, a ustedes por la presencia. La idea es un poco completar todo el círculo de lo que es actualización en biomarcadores, básicamente, pero un poco, digamos, de lo nuevo que se está haciendo en realidad en cuanto a diagnóstico. Como sabemos, la principal causa, digamos, para tener patología de tipo Alzheimer es el envejecimiento. Y como vemos, el envejecimiento en nuestra población va acorde con el desarrollo de otras poblaciones, sobre todo del hemisferio norte, y esto aumenta la expectativa de padecer la enfermedad. Si uno tiene en cuenta que a nivel mundial aproximadamente cada 7 segundos se está diagnosticando un nuevo paciente con enfermedad de Alzheimer, uno se da cuenta de la importancia y la magnitud que esto tiene. Obviamente, cuando Aldo Alzheimer hace la primera descripción, él hablaba de una enfermedad caracterizada de la corteza cerebral, una enfermedad peculiar y poco conocida. Obviamente eso ha cambiado, pero también seguimos teniendo algunas dudas. Ya hemos hablado de algunas. Esto es un poco lo que describe Aldo Alzheimer de placas de amiloide y de la degeneración neurofibrilar, de orillas neurofibrilares a nivel neuronal. En la actualidad hay trabajos que hablan que el diagnóstico de esta patología se puede dar hasta 25 años antes, o se empieza a acumular patología hasta 25 años antes, y empieza a generarse las neuronas hasta 15 años antes de que aparezca la sintomatología en el paciente que padece esta enfermedad. Como veíamos, lo ideal, si uno tiene la posibilidad de hacer diagnóstico, en realidad es hacerlo temprano. ¿Para qué? Para hoy, por ahora para investigación, por ahora para cuestiones académicas, pero sinceramente, sobre todo en el futuro, teniendo en cuenta de tratar de hacer algún tipo de tratamiento que sea curativo o preventivo para estos pacientes. Decíamos el caso que describía Aldo Alzheimer, que era un caso atípico, en realidad no tiene las características clínicas típicas de una persona joven con más trastornos conductuales de inicio que trastornos cognitivos o de memoria, básicamente. Y el día de hoy se sabe, que esto era una alteración a nivel genético, una mutación genética de la presenilina 1. Es decir, eso lo sabemos recién ahora de un caso de que pasó hace 100 años atrás. Como vemos, es un poco la prevalencia, como les decía, fundamentalmente cuando uno habla de personas de 85 años, hasta un 40% padecen esta enfermedad, o sea que es importante tener en cuenta la edad entre ellos. Ya grupos de investigación y grupos de trabajo en este tipo de patologías reformularon un poco los criterios que se utilizaban antes. ¿Por qué? Porque se han incorporado fundamentalmente todo lo que tiene que ver con estudios, tanto de imágenes como la resonancia magnética, la electrohipocáptica que ya hablaron, el líquido cefalorraquídeo, la disminución del beta-amiloide a nivel del líquido cefalorraquídeo, el aumento de la proteína tau y la tau hiperfosforilada, la marcación con tomografía por emisión de positrones y las marcaciones genéticas que permiten saber del pródromo, digamos, en estos pacientes. Y esto fundamentalmente es importante en los pacientes que todavía no tienen diagnóstico de enfermedad. Los pacientes, como decía el doctor Alegre hace un rato, que tienen un diagnóstico, digamos, global de deterioro cognitivo leve y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con esos pacientes. Es importante, ¿por qué? Porque si uno tiene en cuenta que los pacientes que tienen diagnósticos, que no tienen diagnósticos, que son pacientes normales, evolucionan 1 o 2% por año a una patología de tipo Alzheimer. Mientras que los pacientes que tienen un deterioro cognitivo informado, en 15% por año van evolucionando y van terminando en convertirse en un deterioro de tipo Alzheimer. Esto es un trabajo que hicieron hace algunos años el doctor Alegre y la doctora Paula Harris principalmente, y el grupo de trabajo de ellos, que es con la evaluación neurocognitiva. Ustedes dicen, bueno, ahora teniendo los nuevos estudios de biomarcadores podemos prescindir de esto. No, para nada. Digamos, esto nos permite tener un approach muy bueno desde la neuropsicología, ¿sí?, de perfiles en esto desde la lista de palabras, básicamente, controles normales, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Y todavía mucho más claro en los perfiles con el recuerdo diferido de la lista de palabras.
mucho más marcada la diferencia de controles normales con deterioro cognitivo leve y obviamente con Alzheimer. Hablamos de las imágenes y recién también mencionaba el tema de la importancia de tener, por ejemplo, estudios de resonancia magnética. Ustedes dicen, ¿es exactamente lo mismo? No. Obviamente que la resonancia magnética nos permite tener mucho más sensibilidad para el diagnóstico, sobre todo temprano, ¿sí? Un hipocampo normal con un hipocampo atrófico. Ustedes me dicen, bueno, realmente tiene atrofia generalizada, sí, claro. Pero digamos, esto, si bien no es patognomónico, es bastante característico de este tipo de patologías. Hablábamos algo de genética. Digamos, no soy un gran entendido de genética, pero sí sabemos que hay algunos factores que ya tenemos conocidos, como es la alteración del cromosoma 21, la proteína cortadora de amiloide, la cromosoma 14, la presenilina, la mutación de presenilina 1, en el cromosoma 1 la presenilina 2, con incremento de la mayoría de beta-amiloide. ¿Y qué hay de la POE? Es un gen de susceptibilidad. ¿Qué significa esto? Que el tener una variante 4, o peor todavía, tener una variante homocigota 4-4, habla de un incremento de las probabilidades de tener Alzheimer en el futuro. Es decir, si una persona tiene los alelos 4-4, le incrementa hasta un 30% la posibilidad de tenerlo. ¿Eso significa que lo van a tener el Alzheimer? No, claro que no. Por eso no se justifica bajo ningún concepto, salvo en investigación, hacer APOE a los pacientes. En la práctica clínica no tiene ningún tipo de diferencia, primero porque se van a meter en un brete y no van a saber qué comino decirle al pobre paciente. ¿Sí? Si tiene una APOE 4-4, ustedes le van a decir, usted tiene más chance de tener una patología tipo Alzheimer. Con eso no van a poder hacer absolutamente nada. Genes de susceptibilidad hay más de 100 descritos. ¿Sí? Hay varios, Tom 40, que es, por ejemplo, en personas de origen chino, ¿sí? Salvo en el barrio que está ahí cerca de Belgrano, la verdad que mucha utilidad para nosotros no tiene, pero sí son importantes para investigación. Pero bueno, como les decía, hay muchos, el más conocido es el APOE, pero hay muchos otros. Y cuando hablamos de enfermedad genética o de herencia genética, vemos que es nada más que entre el 1 y el 5% de la población que padece de enfermedad de Alzheimer, es decir, es un número bajo. Sí, generalmente estos pacientes son mucho más jóvenes, generalmente empiezan con deterioro cognitivo antes de los 65 años. Alrededor del 70-75% corresponden a la mutación de la presenilina 1, un 10 o un 15% en la proteína cortadora de amiloide y mucho menos la presenilina 2, que hay algunas poblaciones, por ejemplo, alemanas venidos del pueblo. Obviamente se hizo bastante conocido todo esto también por esta película. La paciente o la protagonista padecía una enfermedad de tipo genética. ¿Por qué realizar las determinaciones tempranamente? ¿Por qué uno busca tener, digamos, la información tempranamente? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es saber más para nosotros, pero también porque se puede comenzar con tratamientos más tempranos, ¿sí? Esto es una gran discusión incluso entre los colegas que nos dedicamos a hacer esto, pero yo estoy convencido que si uno tiene una marcación de amiloide, y los trabajos que se han hecho no se han hecho con marcación, ninguno de los trabajos que se ha hecho con marcación, estos pacientes evolucionan más lentamente con los tratamientos que tenemos disponibles ahora, o por lo menos se le da mejor calidad de vida. El derecho del paciente y del familiar de saber y poder planificar su futuro. Recién hablaba el doctor Kremer con respecto a alguien, digamos, que tenía que manejar una empresa. Nos ha pasado, digamos, un empresario que nos venía, a quien le había pedido inescrupulosamente o de ignorancia, no sé, APOE y le había venido 4-4, como tenía encima un antecedente familiar, quería saber si podía padecer esta enfermedad en el futuro porque quería planificar qué hacer con su empresa y con el resto de su trabajo. Por suerte para esta persona, por los biomarcadores descartamos que pudiera tener enfermedad de Alzheimer en los próximos años. Por la facilidad de toma de decisiones del paciente y su familia ante nuevos tratamientos. También hay que dejarle elegir a los pacientes que decidan qué quieren hacer si saben que van a tener esta patología. Uno les tiene que dar la información y que ellos después decidan si quieren participar en protocolo de investigación con alguna droga nueva o no. Y para ayudar a diferenciar casos, problemas y ahorro de tratamientos innecesarios. Nos hemos encontrado mucho, algunos les voy a mostrar ahora, con tratamientos inadecuados y otros con tratamientos que no tendrían que tener. Esto es una familia con trastornos de tipo genético
después vamos a hablar un poco más, pero fundamentalmente esto tiene una mutación en un gen y la familia está interesada en saber y no solo sabemos para, digamos, interés nuestro, sino para participar la familia de investigación. Lo mismo que pasa para, estos son las guías africanas de imágenes, y a quién pedirle biomarcadores, lo mismo se da tanto para la tomografía por emisión de positrones con marcador amiloide, como para el líquido cefalorraquídeo. Las indicaciones son exactamente la misma. Uno no puede pedirle, digamos, un biomarcador simplemente es el único estudio que yo le hago para saber si alguien va a tener Alzheimer o no. No tiene ningún sentido y está mal indicado de esa forma. Sí hay usos adecuados, ¿sí? Por ejemplo, en una pacientes jóvenes, menores de 65 años, que empieza con deterioro cognitivo y uno no tiene claro cuál es el diagnóstico, sí se justifica. Pero también hay usos inadecuados. Por ejemplo, pedirle a pacientes normales, lo decía hoy el doctor Ricardo Allegri, digamos, no tiene ningún tipo de sentido, salvo para alguna investigación, si alguien quiere participar en una investigación, no se justifica hacerle a pacientes que vienen y dicen, yo doctor me olvido y no quiero saber, tengo 35 años y quiero saber si en el futuro voy a tener Alzheimer. No se justifica en lo absoluto. Entonces, tanto hay indicaciones para pedir estos estudios como también hay contraindicaciones para pedirlos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que analizamos realmente cuando uno pide una punción de líquido cefalorraquídeo y va a ver los marcadores en el líquido cefalorraquídeo? Bueno, básicamente uno está analizando la acumulación de beta-amiloide a nivel perineuronal, ¿sí? Extraneuronal, con la acumulación a nivel cerebral y obviamente la disminución cuando uno va a captarlo en el líquido cefalorraquídeo cuando hace la punción lumbar. Y la degeneración de la neurona, tanto fundamentalmente del cuerpo con la proteína tau fosforilada, como la proteína tau de degeneración axonal, que son las otras dos correlatos que uno ve cuando el paciente está teniendo patología. Yo, digamos, por suerte ya se fue el doctor Allegri, pero yo soy más defensor del líquido cefalorraquídeo porque precisamente por ahora podemos determinar estas dos cosas. Podemos ver tanto el paciente que está acumulando amiloide como el paciente que ya está teniendo algún tipo de degeneración. Y por eso, digamos, a mí me permite tener algo más de información. Esto es en realidad, digamos, por ahora sí, probablemente los dos estudios en combinación o ahora con la proteína, con la medición de tau a nivel de tomografía, por emisión de positrones, tengamos más información también con el otro estudio. Este es un estudio que hicimos hace ya algunos años, que fue el primer estudio que se hizo en Argentina para hacer el correlato y nuestra propia validación de valores de líquido cefalorraquídeo, seguimiento de la mayoría de los pacientes por lo menos de 4 años, con el análisis tanto a nivel cognitivo como a nivel de imágenes y el análisis de las variables de amiloide, tau total, tau hiperfosforilada y los cocientes que nos daban mayor información. Agarramos un grupo que eran diagnosticados como deterioro cognitivo leve, un grupo de Alzheimer, un grupo que nos servía como control de otro tipo de patología, que son las demencias frontotemporales o con diagnóstico de demencias frontotemporales, y veíamos que se diferenciaban fundamentalmente el grupo que más nos interesaba, que era el de deterioro cognitivo leve, un grupo que venía, digamos, sobre todo en beta-amiloide, pero también en tau y en el cociente, dos grupos claramente diferenciados. Lo que vimos es que estos pacientes en la evolución de 4 años, los que tenían el perfil de marcación de amiloide acumulándose arriba, disminuido en el líquido cefalorraquídeo y la tau elevada, estos pacientes a los 4 años evolucionaban a enfermedad de Alzheimer. Nos permitía clasificar claramente qué pacientes eran y qué pacientes no eran Alzheimer. Estos son los valores, digamos, de sensibilidad, ¿sí? Fundamentalmente comprobando enfermedad de Alzheimer con controles, con una alta sensibilidad y una alta especificidad, con deterioro cognitivo leve, con controles, fíjense, la sensibilidad 95%, con una especificidad un poco menor, y enfermedad de Alzheimer con otras patologías. Hay varias críticas con respecto, obviamente, a este tipo de técnicas, fundamentalmente el líquido cefalorraquídeo, y ahora me voy a poner un poco de abogado del
del diablo también. Vamos a ver cuáles son a favor y cuáles en contra. Cada uno después tiene la oportunidad de decidir. Pero, digamos, la Asociación de Alzheimer tiene las mismas dudas y obviamente lo que hace es un grupo de control de calidad para que las determinaciones de líquido cefalorraquídeo sean lo más homologables posible y que sean validados, digamos, para tener un control. Estos son nuestros valores con el grupo. Nosotros le enviamos muestras a Suecia nos envía muestras a nosotros y los valores, digamos, obtenidos tanto en nuestro laboratorio como a nivel de control allá. Esto quiere decir que nuestros estudios son validados, ¿sí? Yo aclaro esto porque a veces hay algunos malintencionados que dicen que nuestros estudios no tienen ningún tipo de correlato y realmente nosotros tenemos correlatos cada 3 meses con el control a nivel internacional de este tipo de valores para tener estudios que sean confiables. Como les decía, las recomendaciones, ¿por qué se mandan recomendaciones a través de esto? Bueno, muchas veces por el tipo de lugares donde se hace. Si uno lo hace en lugares donde no tiene una certificación, pueden ser valores aleatorios. Nosotros, insisto, empezamos en el 2005 a trabajar con investigación y tomamos nuestros propios valores, es decir, no los valores de Suecia, no los valores de Estados Unidos o Canadá, son nuestros valores y con nuestra población. La recolección, transporte y análisis de muestra, ¿por qué? Porque se ha visto que si la recolección de la muestra pasa mucho tiempo en algún lugar, puede degradarse. O, por ejemplo, si la recolección de líquido cefalorraquídeo es un tubo de vidrio, ¿por qué? Porque la amiloide se pega a las paredes de vidrio y eso también haría disminuir después los valores cuando se hace el análisis. Entonces, lo mismo pasa con el transporte, que tiene que estar refrigerado. Si uno lo toma, vamos a suponer, en algún extremo de la Argentina, se puede enviar, sí, tiene que ir refrigerado precisamente para que no se degraden las proteínas. La realización en ayunas y en rango horario, ¿por qué? Porque se ha visto que hay variaciones a través del tiempo en el rango horario. Cuando uno tiene variaciones en diferentes horarios, a veces a uno le puede quedar la duda si eso puede tener alguna implicancia, sobre todo cuando son valores limítrofes. Por eso, por ejemplo, nosotros tomamos solamente las muestras en un rango horario bastante estrecho, que no son más de 3 horas, porque precisamente eso nos da un valor mucho más acorde y más afinado con lo que nosotros queremos practicar. Y obviamente, lo otro que el grupo de control clarifica es que esto no se puede utilizar como un método único, es decir, lo que hablábamos hace un rato. No se puede tomar esto solamente y no tomar en cuenta la historia clínica, las imágenes, la batería cognitiva. Obviamente, les voy a hablar de algunos casos clínicos, pero fundamentalmente lo importante es esto, tratar de no cometer errores, y si uno los cometió, porque todos los hicimos, por lo menos tratar de no hacerlo 2 veces como dice Bernardo Roros. Este es un caso que me tocó hace algunos años, un paciente de 78 años, masculino, técnico mecánico, se había jubilado en el 2002, tenía una escolaridad secundaria completa, antecedentes familiares no refería, tenía antecedentes personales de lipidemia e hipertensión arterial. En 2002 había tenido un accidente de auto bastante importante, había estado en unidades de terapia intensiva, se había colocado una válvula de dilatación ventriculoperitoneal transitoria, estuvo 1 mes en rehabilitación. Clínicamente tenía un deterioro cognitivo leve, probablemente secundario a esto, y nos consulta a nosotros en el instituto en el 2009. La familia fundamentalmente refería que tenía problemas de memoria que eran leves. El paciente era completamente independiente de su funcionamiento, viajaba solo, manejaba dinero sin problema y no tenía grandes problemas para manejar su rutina habitual. La esposa siempre me refería que tenía mal manejo de medicamentos, es decir, que tomaba los medicamentos a medida como se le ocurría y cuando se le ocurría, y que estaba irritable principalmente con ella y tenía la habilidad emocional. Después de hablar 1 hora con la esposa de este paciente, los que estamos irritables éramos 2, el paciente y yo. Es realmente bastante cansadora, pero bueno, a veces hay que tener en cuenta esto porque no siempre es el informante lo confiable que uno quiere. Estaba con atenolol, fensartán para su presión arterial, atorvastatina y ácido acetilsalicílico. En una prueba para mejorar su rendimiento cognitivo habían probado donepezilo y había tenido intolerancia y lo suspendieron.
Esta es la batería cognitiva que tenía este paciente. Vemos que si uno quiere evaluar, uno puede decir que acá tiene algún patrón, parece más hipocampal, ¿sí? Parece tener compromiso de memoria, con una recuperación relativamente baja, aunque acá no. Pero si uno ve esto, uno dice, parece más ejecutivo. En realidad es un patrón bastante claro de lo que le pasa a alguien que ha sufrido un traumatismo de cráneo importante, que tiene un perfil poco caracterizado. Depende de dónde más se ha lesionado el cerebro, depende de los daños cognitivos. Si bien tiene algo de atrofia, la verdad es que los hipocampos no están mal. Tiene algo más de atrofia por ahí posterior, parietal, pero la verdad es que la resonancia no nos dice demasiado. El clínico le cambió la medicación, fundamentalmente me imagino que porque no la usaba, pero bueno, empezó con la medicina de Basartán. Me reuní varias veces con la familia, la esposa seguía refiriendo que el paciente estaba algo agresivo con ella, y en un acto de arrojo le agregué risperidona para que esté más tranquilo, y el señor obviamente me castigó. El paciente empezó con un episodio de arritmia, eso cuando uno no hace las cosas como tiene que hacerlo. El paciente empezó con trastorno de arritmia, el cardiólogo por suerte me dio una mano, le revirtió la arritmia y el paciente siguió evolucionando bien. Pero, como les decía, el informante por ahí no era todo lo confiable que uno quisiera, y un día vienen los hijos y me dicen: a mí me preocupa mi papá porque tuvo un par de episodios de desorientación espacial cerca del barrio donde él vive. Yo les decía que, si bien tenía un deterioro cognitivo leve, este paciente funcionaba perfectamente, viajaba, manejaba el dinero sin ningún tipo de problema, y la verdad que eso me hizo sonar las campanillas de alarma, porque este paciente, que venía manejándose más o menos desde el 2002 con un estado bastante estable, había tenido estos episodios. Hablo con los hijos, les planteo de hacer estudios de biomarcadores para ver a ver si tenía, como cualquier otro cristiano, un perfil de una patología agregada a su problema principal, y nos encontramos con esto: un perfil con amiloide bajo, tau total elevada, tau hiperfosforilada elevada, y los cocientes obviamente marcadores para una enfermedad de tipo Alzheimer. El paciente sigue evolucionando con su enfermedad, la familia está por lo menos más tranquila porque ha podido incorporarle, digamos, cuidados para que el paciente no tenga problemas en su vida diaria, sale acompañado, etcétera, etcétera. El doctor les hablaba recién de este protocolo que estamos haciendo en Argentina, que es para nosotros un orgullo participar a nivel internacional con el estudio genético de estos pacientes. Y yo les mostraba hoy al principio una familia toda comprometida. Esta es una de las hijas de la paciente, digamos, caratulada y ya marcada con una mutación, que tiene una alteración genética, una alteración genética M146B, que ya está descrita. La paciente en cuestión tiene 29 años, ella quiso participar de este protocolo de investigación. Por ahora, como les decía el doctor, solamente de diagnóstico. Probablemente, y si Dios quiere, el año que viene tengamos algo de intervención terapéutica. Como les decía, el padre tenía enfermedad de Alzheimer, empezó muy tempranamente, a los 40 años. La paciente totalmente asintomática, diseñadora gráfica, madre de una hija de 2 años. Decide participar simplemente por los antecedentes familiares. Se realizó dentro del protocolo una evaluación neurocognitiva que fue normal, que es normal. Este es el árbol genealógico, la paciente es esta. Esta es la resonancia magnética. Insisto, 29 años, cerebro impecable. Líquido cefalorraquídeo, físico-químico absolutamente normal. Y estos son los marcadores de Alzheimer. Un beta-amiloide bajo, tau total elevado, tau hiperfosforilada elevada, y un cociente con perfil de tipo Alzheimer. ¿Sí? Estamos hablando de una paciente asintomática con una mutación conocida en la familia y que ya está acumulando amiloide y está empezando a degenerar neuronas, por más que no las vemos en la resonancia magnética ni en la evaluación neurocognitiva. Otro caso, una mujer de 68 años, antecedentes personales, bueno, tenía colocados marcapasos por trastorno arritmia. Antecedente de abuela con enfermedad de posible Alzheimer después de los 70 años, un caso esporádico. Hace 3 años está en tratamiento por depresión en Mercedes, en provincia de Buenos Aires,
y en realidad lo deriva porque, digamos, sobre todo la terapeuta, la psicóloga, le llamaba un poco la atención que cada vez la ve un poco peor y seguía simplemente con el diagnóstico de depresión. Le hacemos una batería cognitiva muy deteriorada, multidominio, y como no podíamos hacer resonancia magnética, una tomografía del cerebro que la verdad que no mostraba ningún tipo de alteraciones. Planteo a la familia la posibilidad de hacer biomarcadores para llegar a un diagnóstico, si podíamos tener algo que nos orientara para el deterioro cognitivo, fundamentalmente por el tema de los antecedentes familiares, y no para cambiarle su tratamiento antidepresivo, sí para que la familia sepa que lo que tiene o no es otro tipo de diagnóstico. Yo lo aclaro siempre, una de las críticas que se le hace a los biomarcadores es el alto costo. Es cierto, no es nada barato. Nosotros hemos hecho tanto para hospitales como para gente sin poder económico estudios absolutamente gratuitos. Esta paciente tenía una cobertura médica que le cubría perfectamente, ¿sí? No es que tenía que pagar la señora. Y tenía un perfil típico de enfermedad de Alzheimer, beta-amiloide bajo, tau total muy elevada, tau fosforilada alta y un perfil claramente de tipo Alzheimer. Un caso más, un hombre de 70 años, antecedentes personales tabaquistas, sin antecedentes familiares. Hace 5 años se jubiló y comienzan a notar cambios de conducta. En principio lo diagnosticaron como una depresión, primero reactiva por el hecho de haberse jubilado, después, vaya a saber uno por qué, pero seguía con depresión. En realidad, el rasgo más marcado era apatía. Se interna para estudiarse en otro centro. Yo conozco al especialista que hace deterioro cognitivo en ese centro. Y la familia hacen un ateneo y le dan empíricamente corticoides pensando si podía ser un autoinmune. No responde, obviamente. Y el diagnóstico que llegan es una demencia frontotemporal. La familia me consulta porque quiere tener una, digamos, segunda opinión, o tercera en este caso, porque ya venía con 2 diagnósticos previos, a ver qué era lo que me parecía, y la verdad es que el caso no me cerraba. Esta es la resonancia magnética. Es cierto que tiene algo más de atrofia de tipo frontal, por ahí más medial. Los hipocampos parecen estar bastante relativamente bien. Como decía el doctor Premio hace un rato, hemos visto mucho peor. Y si uno se pone a ser muy detallista, uno ve realmente una atrofia tal vez más frontal y más parietal que de ambos hipocampos. Tiene un cuerpo calloso bastante bonito. Le hicimos marcadores y el perfil también es el de una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Beta-amiloide bajo, tau total, tau fosforilada, el cociente compatible. Este paciente hace muy poquito lo vimos, lo diagnosticamos, y el paciente con tratamiento, tanto antidepresivo que ya venía utilizando y se le había suspendido en algún momento, como inhibidor de acetilcolesterasa, el paciente mejoró, digamos, tiene un estándar un poco más parejo. La familia está muy contenta por eso, pero también sabe que tiene una enfermedad degenerativa y que obviamente va a evolucionar, pero por lo menos puede planificar. Te traje por ahí 2 casos positivos, no sé si tengo 2 minutos más, simplemente para decirles que un paciente que me llegó un diagnóstico de deterioro de tipo Alzheimer, de más de 2 años de evolución, tenía muchos problemas de conducta, venía con risperidona alrededor de 3 miligramos día. Era realmente muy difícil evaluar, una resonancia normal, no tenía realmente mucho cambio, y la verdad es que no me terminaba de cerrar el cuadro. Le planteo a la familia para hacer estudios de biomarcadores, no tenía recursos, lo pudimos conseguir a través de la fundación del instituto, y el paciente no tenía una patología tipo Alzheimer. Después de 2 años de evolución, este paciente está mucho mejor con su tratamiento psiquiátrico, obviamente, pero sin una patología tipo Alzheimer. Y la familia en este sentido está bastante contenta porque era un paciente que lo tenía, por decir de alguna forma, ya con un diagnóstico terminal y que evolucionaba muy mal. Y ahora el paciente sigue yendo a ver al nieto que juega al fútbol y están por lo menos bastante contentos con este tipo de diagnóstico diferencial. Bueno, creo que ahí termino. Eso es todo, amigos. Como dice el otro, y este es el grupo de trabajo del instituto. Bueno, muchas gracias.